Todos buscan ser vistos, admirados, recordados, pero pocos se detienen a preguntarse, ¿quién soy cuando nadie me mira? Persiguen destellos de aprobación, cambian su reflejo una y otra vez, hasta que un día, ya no reconocen al que mira desde el espejo. Pero Kael descubrió algo que cambió todo. Un secreto tan simple que duele, la única mirada que verdaderamente importa es la tuya. Quédate hasta el final, porque cuando entiendas lo que vio en aquel pozo de agua quieta, quizás también recuperes tu propio reflejo. Había una vez, en una aldea rodeada de colinas doradas y caminos de piedra antigua, un joven llamado Kael. Vivía en una casa sencilla, con ventanas pequeñas desde donde se veía el amanecer pintar el cielo de naranja. Su vida transcurría entre las calles del pueblo, los mercados bulliciosos y las conversaciones apresuradas. Pero dentro de su pecho habitaba una inquietud que no lo dejaba descansar, la necesidad constante de ser visto, de brillar ante los ojos de los demás. En aquella aldea, la reputación no se medía con palabras ni acciones. Se medía con destellos. Pequeñas luces que aparecían en un objeto mágico que todos portaban, el espejo de arena. Cada vez que alguien te miraba con agrado, aprobaba tu presencia o celebraba tus palabras, un destello se encendía en tu espejo. Kael vivía persiguiendo esos destellos como quien persigue sombras al atardecer. Cada mañana se despertaba y lo primero que hacía era mirar el espejo de arena. Contaba los destellos de la noche anterior, los comparaba con los de sus vecinos, y cuando veía que alguien tenía más, sentía un vacío en el estómago. Debo hacer algo diferente, se decía. Debo ser más interesante. Entonces comenzó a cambiar. Primero fue su forma de vestir. Usaba túnicas de colores llamativos, sombreros extravagantes, zapatos que hacían ruido al caminar. Los aldeanos volteaban a verlo, algunos sonreían, otros murmuraban. Y los destellos aumentaban. Kael sonreía satisfecho, pero solo por un momento. Luego cambió su forma de hablar. Dejó de decir lo que pensaba y empezó a decir lo que otros querían escuchar. En el mercado, elogiaba a quien no admiraba. En las reuniones, reía de chistes que no le daban gracia. Aplaudía opiniones que no compartía. Y los destellos seguían llegando. Pero algo dentro de él comenzaba a apagarse. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, escuchó a dos niños hablar. Uno le preguntó al otro, ¿quién es ese? Y el otro respondió, no sé, es el que siempre cambia. Kael se detuvo en seco. Esas palabras le atravesaron el pecho como una flecha silenciosa. El que siempre cambia. Era eso lo que había llegado a ser. Esa noche, frente al espejo de arena, vio su reflejo. Pero no se reconoció. Sus ojos parecían vacíos. Su sonrisa, forzada. Su postura, tensa. ¿Quién era esa persona que lo miraba desde el cristal? No lo sabía. Y eso lo aterraba más que cualquier cosa. Cada vez que miraba el espejo de arena, veía un reflejo distinto. A veces parecía seguro, otras veces gracioso, otras dramático. Dependía del día, de la audiencia, del estado de ánimo de los demás. Había aprendido a transformarse tan rápido que ya no sabía cuál de todos esos rostros era el suyo. Y aunque los destellos seguían multiplicándose, por dentro se sentía más solo que nunca. Los días pasaron y el vacío creció. Kael comenzó a sentir que vivía en una obra de teatro donde él era el único actor, pero también el único espectador perdido. Interpretaba tantos papeles que había olvidado su propio nombre. Y mientras los aldeanos celebraban su popularidad, él se marchitaba en silencio, como una planta que recibe luz artificial pero nunca toca el sol verdadero. Kael se acercó despacio. Se inclinó sobre el borde y miró hacia abajo. Al principio no vio nada, solo sombras. Pero poco a poco, conforme sus ojos se acostumbraban, apareció un reflejo. Su reflejo. Pero no era como el del espejo de arena. Este era distinto. Más claro. Más real. Vio sus ojos, cansados pero honestos. Vio su rostro, sin máscaras ni sonrisas forzadas. Vio a un joven que había olvidado quién era por perseguir lo que otros querían que fuera. Y en ese instante, algo dentro de él se quebró. No con ruido, sino con un silencio profundo, como cuando se rompe el hielo bajo los pies. ¿Quién es ese?, preguntó Kael, con la voz temblorosa.
Eres tú, respondió el anciano. El que nunca cambió. El que siempre estuvo ahí, esperando a que lo recordaras. Kael sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas comenzaron a caer, una tras otra, lentamente. Cada una de ellas parecía llevar consigo un pedazo del peso que había cargado durante tanto tiempo. El anciano puso una mano sobre su hombro. Los destellos mienten, Kael. Te hacen creer que existes solo cuando otros te ven. Pero la verdad es que existes incluso en la oscuridad, incluso en el silencio, incluso cuando nadie aplaude. El joven se quedó mirando el agua. Su reflejo no cambió, no se movió, no trató de complacerlo. Solo estaba ahí. Auténtico. Inmóvil. Real. Pero si dejo de buscar los destellos, ¿qué queda de mí? Preguntó Kael, con miedo en la voz. El sabio sonrió. Queda todo lo que realmente eres. Y eso, muchacho, es lo único que vale la pena. Esa noche, Kael regresó a su casa con el corazón pesado, pero también extrañamente ligero. El espejo de arena seguía en su bolsillo, pero ya no lo miraba con la misma urgencia. Por primera vez en mucho tiempo, se sentó frente a la ventana y simplemente respiró. El silencio de la noche lo envolvió, y en lugar de llenarlo con ruido, lo dejó ser. Al día siguiente, algo cambió. Kael salió de su casa vistiendo ropa simple, cómoda. No buscó llamar la atención. No forzó conversaciones. Solo fue él mismo. Y cuando pasó por el mercado, algunos lo saludaron, otros no, pero esta vez, no le importó. Los destellos en el espejo de arena comenzaron a disminuir. Primero fueron menos de 100, luego menos de 50. Algunos aldeanos dejaron de mirarlo, otros murmuraban que había perdido su chispa, pero Kael ya no sentía ese vacío. Porque había descubierto algo que los destellos nunca le dieron: paz. Una tarde, mientras caminaba junto al río, una niña pequeña se le acercó. ¿Por qué ya no usas ropa de colores?, le preguntó con curiosidad. Kael sonrió. Porque ya no necesito que me vean desde lejos. Los que importan me ven de cerca. La niña lo miró confundida, pero asintió y se fue corriendo. Kael continuó su camino, y por primera vez en años, sintió que caminaba hacia adelante, no en círculos. Pasaron los meses, y con ellos llegó una transformación silenciosa. Kael dejó de contar destellos. Dejó de compararse. Dejó de actuar. Y en su lugar, comenzó a vivir. Habló con honestidad, incluso cuando no era popular. Ayudó sin esperar reconocimiento. Amó sin buscar aplausos. Y algo extraño ocurrió. Las personas que realmente importaban empezaron a acercarse. No por sus destellos, sino por su presencia. No por lo que fingía ser, sino por lo que era. Y aunque su espejo de arena ya casi no brillaba, su corazón brillaba más que nunca. Un día, volvió al pozo con el anciano Eldrin. Esta vez, cuando miró su reflejo en el agua, sonrió. Ahora sí me reconozco, dijo. El sabio asintió. Porque dejaste de buscar tu rostro en los ojos de otros, y lo encontraste en el único lugar donde siempre estuvo, dentro de ti. Kael respiró hondo. El viento movió las hojas de los árboles, y el agua del pozo ondeó levemente, pero su reflejo permaneció. Firme. Real. Suyo. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, Kael dejó el espejo de arena junto al pozo. No lo destruyó. No lo maldijo. Simplemente lo dejó ir. Y cuando se alejó, sintió que por fin era libre. Los días siguieron su curso, pero Kael ya no los vivía como antes. Cada amanecer era una oportunidad para ser auténtico, no para ser admirado. Y con el tiempo, algo hermoso sucedió: dejó de necesitar la aprobación de los demás, porque había encontrado la única que realmente importaba. La suya. Y aunque los aldeanos seguían persiguiendo destellos, él caminaba con la certeza de quien ha encontrado algo más valioso: su propio reflejo, limpio, sincero, irrompible. Si hoy te sientes perdido entre lo que eres y lo que crees que debes ser, recuerda esto: los destellos mienten, pero tu reflejo nunca lo hace. No necesitas cambiar para ser visto. Solo necesitas dejar de esconderte para verte a ti mismo.
Y si esta historia tocó algo dentro de ti, compártela con quien necesite recordar que la validación más poderosa no viene de afuera, sino de adentro. Cuéntame en los comentarios, ¿cuándo fue la última vez que te miraste sin juzgarte? Tal vez hoy sea el día de volver a ese pozo de agua quieta y encontrarte de nuevo.